Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches. Hoy quiero compartir con todos ustedes un precioso pasaje de la Biblia que se encuentra en el segundo libro de los Corintios, capítulo 3, versículos del 14 al 16, de la bendita palabra de Dios. Este pasaje bíblico hace referencia a una carta escrita por el apóstol Pablo a los convertidos de la iglesia en Corinto. Cabe mencionar que en aquella época Corinto se localizaba en la provincia romana de Acaya y comprendía la mayor parte de la antigua Grecia al sur de Macedonia. La historia nos relata que Corinto era una ciudad importante, próspera y acaudalada, gracias a su fuente de ingresos que era el comercio, y por ello atraía a casi todo el imperio romano. Los corintios eran paganos, tenían diversidad de religiones y habían construido muchos templos y santuarios. Eran idólatras, extremadamente inmorales, corruptos, borrachos y practicaban rituales aberrantes e impuros. En el templo de Afrodita, quien era la diosa del amor y la belleza. Pero a pesar de la idolatría tan marcada y de la injusticia evidente de los paganos corintios, Pablo había llegado con el mensaje del Evangelio hasta aquella ciudad. La Biblia nos narra que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, fundó la iglesia de los Corintios precisamente para la predicación del Evangelio. Se infiere que fueron muchos los gentiles que se convirtieron al momento de oír la predicación de Pablo, mas la historia nos relata que entre ellos también habían unos pocos judíos que se habían convertido cuando con denuedo Pablo les compartía el Evangelio. Más deducimos que la iglesia en Corinto se conformaba mayormente por gentiles y porque el apóstol Pablo, en el primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 2, afirma: Cuando erais gentiles. Entonces deducimos que pasaron a ser gentiles cristianos convertidos. A continuación les compartiremos una enseñanza bíblica comparativa y verdadera. Corrían los siglos y uno de nuestra era cuando el apóstol Pablo escribe una carta a los gentiles convertidos de la iglesia en Corinto. Lo hace como enseñanza y tomando como ejemplo a su pueblo judío. Una enseñanza que sirve para los gentiles de este siglo XXI. O tal vez para usted, mi estimado oyente. Pablo nos dice en su carta que su pueblo leía y leía en cada reunión en el templo las santas escrituras dadas por Moisés, pero que no podían comprender nada, aunque la historia nos relata que entre ellos habían sabios, instruidos, maestros de la ley, pero que aún así, cuando se reunían a leer las escrituras, hora tras hora, día tras día, seguían sin entender nada, porque estaban ciegos espiritualmente. De la misma manera, hoy se repite la misma historia en estos tiempos, día tras día, culto tras culto, misa tras misa, la gente se reúne a leer las escrituras en los templos, las catedrales, las iglesias, en los locales, pero muchos no entienden nada y otros al parecer piensan erradamente que comprenden el fondo de las escrituras, pero tristemente, como lo dice la bendita palabra de Dios, son ciegos, guías de ciegos, y ambos caerán en el hoyo del abismo eterno, estimada oyente. Para comprender, para ver, para salir de la ignorancia bíblica y de la ceguera espiritual, deben haber necesariamente dos condiciones. Punto número 1. Que alguien convertido enseñe la verdad. Punto número 2. Que la gente se convierta. Entonces el velo que impide ver la Biblia se cae. Los ojos espirituales se abren. Viene la luz. Salen las perlas y las joyas de la bendita palabra de Dios. Veremos que la conversión para los judíos es la siguiente.
Punto número 1. El judío debe creer en el Mesías. Punto número 2. El judío debe llevarle los pecados al Mesías. En el caso de nosotros los gentiles es parecido. Pablo nos enseña el Evangelio desde un ángulo jurídico. Punto número 1. Es necesario que usted reconozca sus pecados ante Dios de forma concreta y decida abandonarlos. Punto número 2. Es necesario que reconozca que usted merece la justicia divina. Es necesario que reconozca que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y es necesario que se apropie de esa justicia por medio de la fe. Cuando nosotros los gentiles obedecemos esos 2 pasos, entonces automáticamente el velo que cubría nuestro entendimiento espiritual se cae y uno ve lo que nunca antes vio. Viene la luz del glorioso Evangelio de la justicia, salen los tesoros coralinos de la palabra de Dios. Nos deleitamos en su palabra porque ahora sí todo tiene sentido. Amén y aleluya. Así que, mi estimado oyente, para que usted pueda comprender la verdad bíblica, necesita primero convertirse al Evangelio del Señor Jesús. Y si usted cree que ya ve espiritualmente, sería bueno que examinara su fe para confirmar si realmente ve o si aún sigue ciega. Si desea que su conversión sea filtrada, la invitamos para que escriba al correo del Ministerio Tinajas, que le dejaremos en la descripción de este video. Y hasta aquí con nuestro mensaje para usted, mi estimado oyente. Les hemos dicho la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de la bendita palabra de Dios. Será hasta un próximo encuentro. Les saludamos desde Chile, Alexis, madre e hijo evangelistas.